Parecía que no iba a suceder, pero al parecer ya sucedió. Finalmente le están tomando interés sobre un tema que hemos venido comentando y lo hemos venido discutiendo. Pero bueno, vayámonos al tema, una opinión. Promoción a dirección y supervisión mediante voto popular. Un escrito de Israel Moreno Salto el día domingo 22 de septiembre. Y dice lo siguiente: en la actualidad, la promoción a los cargos de subdirección, dirección o supervisión es de carácter vitalicio, algo que ya veníamos comentando. Y empieza así. La semana pasada, durante una estancia académica en la Universidad de Hong Kong, tuve la oportunidad de observar en las noticias locales que México se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar una ley para elegir a todos sus jueces mediante voto popular. El reportaje señalaba que aunque algunos países eligen a ciertos jueces por esta vía, México se distinguía por hacerlo de manera integral, lo que lo convertía en un caso excepcional. Este hecho, sumado a la proximidad de la instauración de la nueva administración federal, me llevó a reflexionar sobre los posibles escenarios futuros para el sistema educativo, particularmente en lo que concierne al esquema de promoción vertical hacia funciones de dirección, subdirección y supervisión escolar. Interesante. Hasta el momento, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, USICAM, ha sido la encargada de gestionar los procesos de ingreso al servicio docente público, así como los mecanismos de promoción horizontal y vertical, algo en lo que yo siempre he comentado que lo vertical es antidemocrático y va en contra del artículo 3 constitucional que prevé una vida democrática. Sin embargo, en declaraciones recientes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció: vamos a dar fin a la USICAM, se acabó la USICAM y vamos a construir juntas y juntos un nuevo sistema que tome en cuenta a los maestros y a las maestras, por supuesto sin caer en viejas prácticas de corrupción, algo tan normalizado en la actualidad. No obstante, la mandataria electa no ofreció detalles específicos acerca de la estructura del nuevo sistema, lo que deja abierta la especulación en torno a los futuros mecanismos de promoción docente. Al considerar las posibles implicaciones de este nuevo esquema a la luz de experiencias previas, junto con las declaraciones de la presidenta electa y la inclinación del partido gobernante hacia el uso del voto popular en diversos ámbitos, no resulta del todo descabellado pensar que el próximo modelo de promoción vertical podría incluir esta herramienta para la selección de subdirectores, directores y supervisores escolares. Es importante señalar que el voto popular ya es utilizado en el ámbito educativo para la elección de representantes sindicales en las escuelas de educación básica y más recientemente para la designación de los comités seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de todas las demás organizaciones sindicales, aunque no las mencionen aquí, como lo son la Segunda Fuerza Nacional, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, SITEM, en las distintas entidades federativas. Por lo tanto, el magisterio mexicano no es ajeno a estas prácticas y en algunos casos ha mostrado una aceptación favorable hacia ellas, por supuesto. En la actualidad, la promoción a los cargos de subdirección, dirección o supervisión escolar es de carácter vitalicio, o son de carácter vitalicio, y no contempla mecanismos formales que permitan la remoción o degradación de los ocupantes. Ese es un problema coyuntural, porque hay directores corruptos, directoras corruptas, supervisores corruptos, misóginos, golpeadores, que siguen impunes en sus mismos cargos, y eso es lo que no debe de seguirse permitiendo. Es decir, una vez que un individuo accede al cargo de director, lo mantiene hasta su jubilación. Proponer un sistema de promoción vertical temporal basado en el voto popular para las escuelas de educación básica en México constituiría una medida profundamente controversial y transformadora, ya que representaría una ruptura con los marcos históricos que han regulado estas promociones y que no han dado resultado, porque hay pruebas contundentes y ahí están las publicaciones en distintas plataformas de las irregularidades en las que han incurrido subdirectores, directores y supervisores, jefes de sector, y algunos hasta han sido premiados, como en la actualidad
con cargos de confianza en las administraciones estatales y en algunas hasta en las federales. No obstante, en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Singapur, los cargos directivos son temporales y quienes los ocupan pueden regresar a sus funciones docentes una vez concluido su mandato. Es algo que se debe de hacer, porque si no está funcionando y no ha funcionado históricamente, ha sido anacrónico el papel que han desempeñado subdirectores, directores, supervisores y jefes de sector, deben de acabarse, al final de cuentas, debe de acabarse, porque no están haciendo nada. Hoy en la actualidad son un lastre y un obstáculo para la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir conservando privilegios que ya no deben de tener, en definitiva. En un video posterior hablaremos de ese tema. De hecho, existe un sector del magisterio que vería con buenos ojos que los cargos directivos o de supervisión fueran temporales y no vitalicios, dado que algunos individuos han generado dinámicas negativas tras ocupar estas funciones de manera indefinida. Insisto, ahí está, las pruebas están. Que se hagan ciegos y oídos sordos es otra cosa. La literatura especializada subraya las ventajas de que los directores cambien periódicamente de escuela o de función, lo cual es percibido como una estrategia eficaz para revitalizar las instituciones educativas mediante la incorporación de nuevas ideas y enfoques, no que los cambian cuando ya no los pueden sostener en ese lugar, y eso ha sucedido, claro ejemplo, en Tabasco. En el contexto mexicano ya existe el antecedente de los asesores técnicos pedagógicos, quienes actualmente cuentan con nombramientos temporales. Aunque el escenario aquí planteado no necesariamente se concretará, lo que sí es evidente es la existencia de diversos modelos y mecanismos para la promoción a cargos directivos que trascienden los esquemas tradicionales de escalafón y exámenes gestionados previamente por el Servicio Profesional Docente y la UCICAM. Por ejemplo, en Reino Unido los directores escolares, Head Teachers o Head Masters, son seleccionados por un consejo de gobierno escolar a través de un riguroso proceso de reclutamiento y se les asigna un contrato de duración determinada. Es algo que se puede debatir, algo que se puede proponer y el mismo magisterio, los mismos docentes pueden darle el voto de confianza a la propuesta o no. Para concluir, si consideramos que el nuevo secretario de Educación ha sido formado académicamente en Inglaterra, país cuyo sistema educativo se caracteriza por la temporalidad de los cargos directivos y que ha demostrado una actitud receptiva hacia ideas controversiales como las contenidas en la ley del Servicio Profesional Docente que él mismo respaldó, junto con su apoyo a las iniciativas que promueven el voto popular, no parece imposible que el escenario esbozado en estas líneas pueda llegar a materializarse en un futuro no muy lejano. Pues la experiencia está, lo hemos visto con las organizaciones sindicales y en un video que publiqué hablando acerca del artículo 3 y del artículo 123, ahí hago nuevamente mención sobre la cuestión de la elección, de la legalidad y la legitimidad, porque subdirectores, directores, supervisores y jefes de sector tienen legalidad en el puesto que ocupan, pero no tienen la legitimidad que les daría una elección popular. Es cuestión de análisis, la mejor opinión es la tuya.